Kant, biografía. Nació en 1724 en Königsberg. Desde 1946, Kaliningrado, Rusia. Era el cuarto de 9 hermanos, de los cuales solo 5 alcanzaron la adolescencia. Pasó toda su vida dentro o en los alrededores de su ciudad natal, la capital de Prusia Oriental en esa época, sin viajar jamás más allá de 150 kilómetros de Königsberg. Su padre, Johann Georg Kant, era un artesano alemán de Memel, en aquel tiempo la ciudad más al noroeste de Prusia. Su madre, Anna Regina Reuter, nacida en Nuremberg, era la hija de un fabricante escocés de sillas de montar. En su juventud, Kant fue un estudiante constante, aunque no espectacular. Creció en un hogar pietista que ponía énfasis en una intensa devoción religiosa, la humildad personal y una interpretación literal de la Biblia. Por consiguiente, Kant recibió una educación tan severa, estricta, punitiva, disciplina, polarizada y excluyente, que favorecía la enseñanza del latín y la religión por encima de las matemáticas y las ciencias. Desde el inicio de sus estudios, Kant mostró gran aplicación en sus investigaciones. Primero, fue enviado al Collegium Fridericianum y después se matriculó en la Universidad de Königsberg en 1740, a la edad de 16 años. Estudió la filosofía de Leibniz y Wolff con el profesor Martin Knudsen, un racionalista también familiarizado con los desarrollos de la filosofía y la ciencia británica, e introdujo a Kant en la nueva física matemática de Newton. También previno al joven alumno respecto del idealismo, visto negativamente por toda la filosofía del siglo XVIII, e incluso, después de la creación de la teoría del idealismo trascendental, Kant refutó el idealismo en la segunda edición de su obra principal, La Crítica de la Razón Pura. El infarto de su padre y su posterior muerte en 1746 interrumpió sus estudios. Kant se convirtió en un profesor particular en los pequeños pueblos alrededor de Königsberg, pero continuó su investigación académica. En 1749 publicó su primera obra filosófica, Meditaciones sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. Kant publicó muchas más obras sobre temas científicos y llegó a ser profesor universitario en 1755. El tema de sus lecciones era la metafísica, la cual enseñó durante casi 40 años, incluso después de su ruptura con esta. El manual para el curso estaba escrito por Alexander Gottlieb, autor del término estética en su sentido moderno. En Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, de 1755, Kant diseñó la hipótesis de la nebulosa protosolar, en donde dedujo correctamente que el sistema solar se formó de una gran nube de gas, una nebulosa. De este modo, intentaba explicar el orden del sistema solar, anteriormente visto por Newton como un impuesto por Dios desde el comienzo. Kant en su libro también dedujo correctamente que la Vía Láctea era un gran disco de estrellas, formada asimismo a partir de una nube giratoria. Además, sugirió la posibilidad de que otras nebulosas podían ser igualmente grandes discos de estrellas distantes, similares a la Vía Láctea, lo que dio origen a la denominación de universos isla para las galaxias, término en uso hasta bien entrado el siglo XX. Desde este momento, Kant se concentró en temas cada vez más filosóficos, aunque continuaría escribiendo sobre las ciencias a lo largo de su vida. En los inicios de los años de 1760, Kant concibió una serie de importantes obras de filosofía, como lo son
La falsa sutileza de las 4 figuras del silogismo, una obra sobre lógica publicada en 1762. Aparecieron 2 libros más al año siguiente: Ensayo para introducir el concepto de magnitudes negativas en la filosofía y El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios. En 1760, Kant escribió Observaciones sobre el pensamiento de lo bello y lo sublime, y quedó segundo tras Moses Mendelssohn en un concurso de la Academia de Berlín con su Sobre la nitidez de los principios de la teología natural y de la moral. En 1770, a la edad de 45 años, Kant fue nombrado finalmente profesor de lógica y metafísica en la Universidad de Königsberg. Kant escribió su disertación inaugural en defensa de este nombramiento. Esta obra vio la aparición de muchos temas centrales de su obra madura, incluyendo la distinción entre las facultades del pensamiento intelectual y la receptividad sensible. Ignorar esta distinción significaría cometer el error de la subrepción y, como dice en el último capítulo de la disertación, la metafísica tan solo progresará evitando dicho error. A la edad de 46 años, Kant era un reconocido erudito y un filósofo cada vez más influyente. Se esperaba mucho de él. Como respuesta a una carta de su alumno Marcus Hertz, Kant llegó a reconocer que en la disertación inaugural no había logrado dar cuenta de la relación y conexión entre nuestras facultades intelectuales y sensibles. También reconoció que David Hume le despertó del sueño dogmático. Kant no publicó ningún trabajo de filosofía en los 11 años siguientes. Dedicó su década silenciosa a trabajar en una solución para los problemas planteados. Aunque amante de la compañía y de la conversación, Kant se aisló, pese a los intentos de sus amigos de sacarle de su aislamiento. En 1778, en respuesta a una de esas peticiones de un antiguo alumno, Kant escribió: Cualquier cambio mío me hace aprensivo, aunque ofrezca la mejor promesa de mejorar mi estado, y estoy convencido, por este instinto natural mío, de que debo llevar cuidado si deseo que los hilos que las parcas tejen tan finos y débiles en mi caso sean tejidos con cierta longitud. Mi sincero agradecimiento a mis admiradores y amigos que piensan tan bondadosamente de mí hasta comprometerse con mi bienestar, pero, al mismo tiempo, pido, del modo más humilde, protección en mi actual estado frente a cualquier alteración. Cuando Kant salió de su silencio, en 1781, el resultado fue la Crítica de la razón pura. Aunque hoy sea reconocida unánimemente como una de las obras más importantes en la historia de la filosofía, fue ignorada en el momento de su publicación inicial. El libro era largo, más de 800 páginas en la edición original en alemán, y escrito en un estilo seco y académico. Fue objeto de pocas reseñas, las cuales, además, no concedían importancia a la obra. Su densidad hacía de ella un hueso duro de roer, oscurecida por toda una pesada telaraña, según lo describió Johann Gottfried Herder en una carta a Johann Georg Hamann. Esto contrasta intensamente con el elogio que Kant había recibido por obras anteriores, como la citada Memoria de 1764, y otros opúsculos que precedieron a la primera crítica. Estos tratados, bien recibidos y legibles, incluyen uno sobre el terremoto de Lisboa, que fue tan popular que se vendía por páginas. Antes de su giro hacia la crítica, sus libros se vendían bien, y para cuando publicó
Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, en 1764, se había convertido en un autor popular de cierto renombre. Kant se decepcionó con la recepción de la primera crítica, reconociendo la necesidad de clarificar el tratado original. Kant escribió los prolegómenos a toda metafísica futura, en 1783, como un resumen de sus principales puntos de vista. También animó a su amigo Johann Schulz a publicar un breve comentario sobre la crítica de la razón pura. La reputación de Kant aumentó gradualmente durante la época de 1780, gracias a una serie de obras importantes, como lo son el ensayo Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, de 1784, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, de 1785, así como Principios metafísicos de la ciencia natural, de 1786. Pero el reconocimiento final de Kant llegó desde una fuente inesperada. En 1786, Karl Johann Reinhold comenzó a publicar una serie de cartas públicas sobre la filosofía kantiana. En estas cartas, Reinhold enmarcaba la filosofía de Kant como una respuesta a la principal controversia intelectual de la época, la disputa sobre el panteísmo. Friedrich Henrik había acusado al recientemente fallecido Gotthold Abraham Lessing, distinguido dramaturgo y ensayista filosófico, de espinosismo. Esa acusación, equivalente a la de ateísmo, fue rotundamente desmentida por Moses Mendelssohn, amigo de Lessing, y surgió una amarga disputa pública entre ellos. La controversia gradualmente escaló hasta convertirse en un debate general sobre los valores de la Ilustración y de la razón en sí misma. Reinhold mantenía en sus cartas que la crítica de la razón pura de Kant podía resolver esta disputa defendiendo la autoridad y los límites de la razón. Las cartas de Reinhold fueron ampliamente leídas e hicieron a Kant el filósofo más famoso de su época. Kant publicó una segunda edición de la Crítica de la Razón Pura en 1787, revisando en profundidad las primeras partes del libro. La mayoría de sus posteriores obras se centraron en otras áreas de la filosofía. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la Crítica de la Razón Práctica de 1788, conocida también como la Segunda Crítica, y la Metafísica de las Costumbres de 1797. La Crítica del Juicio de 1790 aplicaba el sistema kantiano a la estética y la teleología. También escribió varios ensayos algo populares sobre historia, religión, política y otros temas. Estas obras fueron bien recibidas por los contemporáneos de Kant y confirmaron su posición preeminente en la filosofía del siglo XVIII. Había varias revistas dedicadas únicamente a defender y criticar la filosofía kantiana, pero a pesar de su éxito, las tendencias filosóficas se movían en otra dirección. Muchos de los discípulos más importantes de Kant transformaron la posición kantiana en formas de idealismo cada vez más radicales, discípulos como Reinhold, Beck, Fichte. Esto marcó la aparición del idealismo alemán. Kant se opuso a estos desarrollos y denunció públicamente a Fichte en una carta abierta en 1799. Fue uno de los últimos actos filosóficos. La salud de Kant, mala desde hacía mucho tiempo, empeoró y murió en Königsberg el 12 de febrero de 1804, murmurando la palabra Enough, suficiente, basta, antes de expirar. Su inacabada obra final, el fragmentario Opus Posthumum, fue, como su título sugiere, publicada póstumamente. Han surgido una variedad de creencias populares con respecto a la vida de Kant. A menudo se sostiene, por ejemplo, que Kant maduró tardíamente,
que solo se convirtió en un filósofo importante a sus 50 y tantos años, después de rechazar sus anteriores puntos de vista. Aunque es cierto que Kant escribió sus mejores obras relativamente tarde en su vida, existe una clara tendencia a infravalorar sus obras anteriores. Los estudios recientes sobre Kant han dedicado más atención a estos escritos precríticos, que se ha reconocido una cierta continuidad con sus obras maduras. Muchos de los mitos más comunes acerca de las peculiaridades personales de Kant se enumeran, explican y refutan en la introducción del traductor inglés Goldthwait de Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. A menudo se sostiene que Kant vivió una vida muy estricta y previsible, lo que lleva a la historia, a menudo repetida, de que sus vecinos ponían los relojes en hora cuando daba sus paseos diarios. De nuevo, esto es cierto solo en parte. Mientras fue joven, Kant fue una persona muy sociable y un apasionado de los comités durante la mayor parte de su vida. No se casó nunca. Únicamente en una época muy avanzada de su vida, la influencia de su amigo el comerciante inglés Joseph Green hizo que Kant adoptara un estilo de vida más regular. De 1879 a 1881 se recolectó dinero para construir una capilla a modo de monumento. La tumba de Kant se encuentra fuera de la Catedral de Königsberg, en el río Pregolya, y es uno de los pocos monumentos alemanes conservados por los soviéticos después de que conquistaran y anexionaran la ciudad en 1945. La tumba original de Kant fue demolida por las bombas rusas a comienzos de aquel año. Una réplica de la estatua de Kant, ubicada enfrente de la universidad, fue donada por una entidad alemana en 1991. Los recién casados llevan flores a la capilla, como hicieron antes para el monumento de Lenin. Cerca de la tumba se halla una placa con la siguiente inscripción en alemán y ruso, tomada de la conclusión de la crítica de la razón práctica. Dos cosas me llenan la mente con un siempre renovado y acrecentado asombro y admiración por mucho que continuamente reflexione sobre ellas: el firmamento estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. La filosofía de Kant. En el prólogo a la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, luego de explicar brevemente los avatares sufridos a lo largo de la historia por la metafísica, que la llevaron de ser considerada la reina de las ciencias a ser objeto de desprecio, nos expone Kant el objetivo fundamental de sus investigaciones. Se trata, pues, de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de la misma, todo ello partir de principios. Es el llamado problema crítico que vuelve a ser planteado en el prólogo de la segunda edición. Mientras la lógica, las matemáticas, la física y las ciencias naturales han ido encontrando el camino seguro de la ciencia, la metafísica, la más antigua de todas ellas, no lo ha conseguido. No hay, pues, duda de que su modo de proceder ha consistido, hasta la fecha, en un mero andar a tientas y, lo que es peor, a base de simples conceptos. ¿A qué se debe entonces que la metafísica no haya encontrado todavía el camino seguro de la ciencia? La metafísica, sin embargo, parece inevitable como disposición natural, en la medida en que el hombre se siente inclinado a buscar las primeras causas y principios de la realidad. A pesar de ello, dado que después de siglos de investigaciones en ese terreno, la metafísica no ha conseguido entrar en el camino seguro de la ciencia,
Quizás sus esfuerzos hayan sido vanos porque pretende lo imposible, por lo que es necesario preguntarse acerca de su posibilidad, pregunta en la que se resume el problema crítico. ¿Es posible la metafísica como ciencia? A diferencia de las otras ciencias, la metafísica ha pretendido trascender la experiencia y ofrecernos un conocimiento de entidades como Dios, el alma y el mundo como totalidad, a partir de conceptos a priori, es decir, independientes de la experiencia. Se tratará, por lo tanto, de averiguar qué y cuánto puede conocer el entendimiento y la razón aparte de toda experiencia, por lo que será necesaria, en consecuencia, una investigación crítica de la facultad de razonar. Una vez determinadas cuáles son esas condiciones trascendentales, estaremos en situación de decidir si permiten o no las pretensiones cognoscitivas de la metafísica. Dado que la metafísica pretende obtener un conocimiento a priori, independientemente de la experiencia, la respuesta a la pregunta por su posibilidad exige responder previamente a la pregunta de si es posible el conocimiento a priori. Pero, ¿cuántas formas hay de conocimiento? ¿Es el conocimiento a priori una de ellas o no pasa de ser una ilusión? No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con una experiencia, nos dice Kant en el primer párrafo de la introducción de la Crítica de la Razón Pura, y añade inmediatamente a continuación en el segundo párrafo. Pero, aunque todo nuestro conocimiento empiece con la experiencia, no por eso procede todo él de la experiencia. A diferencia de que habían afirmado los racionalistas y los empiristas, para quienes había solo una fuente del conocimiento, la razón para unos y la experiencia para los otros, para Kant habrá fuentes de conocimiento, una, la sensibilidad, que suministrará la materia de conocimiento procedente de la experiencia, y otra, el entendimiento, que suministrará la forma de conocimiento que será independiente de la experiencia. Podremos hablar, por tanto, de un conocimiento a priori y de un conocimiento a posteriori. En lo que sigue entenderemos, pues, por conocimiento a priori, el que es absolutamente independiente de toda experiencia, no es el que es independiente de esta o aquella experiencia. A él se opone el conocimiento empírico, el que solo es posible a posteriori, es decir, mediante la experiencia. El conocimiento empírico no encierra ninguna necesidad, ya que lo contrario de un fenómeno es siempre posible. La proposición «el sol saldrá mañana», por ejemplo, no contiene ninguna necesidad, tal como había dicho ya Hume en la investigación sobre el entendimiento humano. Tampoco las proposiciones empíricas implican universalidad. Al ser el resultado de una generalización inductiva, están sometidas a los datos de la observación. Es decir, esta proposición será válida mientras lo que hasta ahora hemos observado se mantenga estable de acuerdo con esta regla. El conocimiento empírico a posteriori, pues, no encierra necesidad ni universalidad alguna. Sin embargo, estamos seguros de que ciertos conocimientos implican necesidad y universalidad. Si esa necesidad y universalidad no puede proceder de la experiencia, ha de ser, pues, a priori, independientemente de la experiencia. Es fácil demostrar que existen realmente en el conocimiento humano semejantes juicios necesarios y estrictamente universales, es decir, juicios puros a priori. Como ejemplos, apela Kant a las ciencias en general, a las matemáticas, a la física, etc. Incluso podemos tener un ejemplo de ese conocimiento a priori remitiéndonos al uso más ordinario del entendimiento, para lo cual Kant elige la siguiente proposición: todo cambio ha de tener una causa. La elección de esta proposición no es gratuita, ya que le permite a Kant atacar la interpretación que había hecho Hume del principio de causalidad. A diferencia de Hume, que hacía depender este principio de causalidad de la experiencia, Kant, alegando que es un principio universal y necesario, afirma que no puede proceder de la experiencia y lo propone como un ejemplo de conocimiento a priori. Considerando demostrada así la existencia del conocimiento a priori, Kant se preguntará por su fundamento y su legitimidad.
y dado que todos los conocimientos se expresan en juicios, en los que se piensa la relación entre un sujeto y un predicado, se preguntará por los distintos tipos de juicios que es posible formular. Siguiendo la distinción que había hecho Leibniz entre verdades de razón y verdades de hecho, y Hume entre conocimiento de relaciones de ideas y conocimiento de hechos, Kant distinguirá dos tipos de juicios, los juicios analíticos y los juicios sintéticos. En los juicios analíticos, el predicado está comprendido en la noción del sujeto y son, por lo tanto, juicios explicativos, es decir, juicios que no aumentan mi conocimiento, sino que explican una determinada relación entre el sujeto y el predicado. En este sentido, los juicios analíticos son siempre verdaderos y al no depender de la experiencia, son a priori. Por ejemplo, de juicio analítico Kant propone el siguiente: todos los cuerpos son extensos. Para hallar el predicado de este juicio, dice Kant, no necesito sino descomponer el concepto del sujeto, analizarlo, dado que no tengo que ir más allá del concepto de cuerpo para hallar el de extensión. Los juicios sintéticos, por lo contrario, son aquellos en los que el predicado no está comprendido en la noción del sujeto, como cuando digo, todos los cuerpos son pesados. Como la relación entre el sujeto y el predicado añade al sujeto que no está comprendido en su noción, ese tipo de juicios son extensivos, dado que amplían mi conocimiento del sujeto. Tanto Leibniz como Hume estarían en desacuerdo en que este tipo de juicios son todos a posteriori, es decir, que dependen de la experiencia. Sin embargo, Kant distingue entre dos tipos de juicios sintéticos, los juicios sintéticos a priori y los juicios sintéticos a posteriori, mientras que los segundos serían contingentes y dependerían totalmente de la experiencia. Los primeros, los juicios sintéticos a priori, contendrían, siendo a priori, un conocimiento universal y necesario, y sin embargo, siendo sintéticos, aumentarían mi conocimiento. Como ejemplo de juicios sintéticos a priori, propone el siguiente: todo lo que ocurre tiene una causa, y se refiere además a la existencia de otros juicios sintéticos a priori en las diversas ciencias, como por ejemplo la proposición 7 más 5 igual a 12 en matemáticas. Kant dedicará el capítulo 5 de la introducción a demostrar que todas las ciencias teóricas de la razón contienen juicios sintéticos a priori como principios, es decir, que no solo existen tales juicios sintéticos a priori en las ciencias, sino que son su fundamento mismo. Hasta entonces, se había aceptado que los juicios analíticos a priori, por lo tanto, eran el fundamento de las matemáticas y que los juicios sintéticos a posteriori lo eran de las ciencias naturales, por lo que la afirmación kantiana de que existía un tercer tipo de juicios, los sintéticos a priori, y que eran el fundamento de la ciencia, no dejó de sorprender y dar lugar a no pocas polémicas. Esta afirmación kantiana de que existen juicios sintéticos a priori constituye, pues, una polémica novedad. ¿Cómo es posible que existan juicios que amplían mi conocimiento y que, sin embargo, no dependan de la experiencia? Es decir, ¿cómo podemos saber a priori acerca de la realidad? Es necesario justificar esta afirmación, por lo que Kant se verá obligado a responder a la pregunta: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esta pregunta, nos dice Kant, debemos dividirla a su vez en otras dos. La primera, ¿cómo es posible la matemática pura? Y la segunda, ¿cómo es posible la ciencia natural pura? Una vez que hayamos explicado cuáles son las condiciones que hacen posibles las matemáticas y las ciencias naturales, estaremos en condiciones de determinar si la metafísica cumple las mismas condiciones que hace posible el conocimiento científico. Pero a diferencia de las matemáticas y las ciencias naturales, que existen como ciencias de forma innegable, por lo que respecta a la metafísica, hemos de preguntarnos por su posibilidad, dado que si bien es innegable su existencia como disposición natural, es discutible su existencia como ciencia. La última pregunta que debemos hacernos será, por lo tanto, ¿es posible la metafísica como ciencia? A la primera pregunta, por las condiciones que hace posible la matemática, responderá Kant en la Estética Trascendental. A la segunda,
por las condiciones que hace posible las ciencias naturales en la analítica trascendental, y a la tercera, sobre la posibilidad de la metafísica como ciencia, es en la dialéctica trascendental, las tres partes en las que se divide la crítica de la razón pura.